Gracias por darle clic a este video, espero te encuentre muy bien, que Dios te bendiga siempre. Por aquí estaba cayendo nieve, miren, de este lado vamos a la tienda de At Home. Espero que este recorrido sea de tu agrado. Así que si el video es de tu agrado, no olvides dejarme un dedito hacia arriba, suscribirte si aún no te has suscrito a este humilde espacio. Aquí en esta tienda tenían varios productos en liquidación. Así que es bueno aprovechar el cambio de temporada y hacernos de nuestras cositas. Importante que compren inteligentemente. Trate de reutilizar lo que ya usted tiene y también de ir a la tienda de segunda mano para que así pues no malgaste ni tampoco se llene de tanto artículos, de tantas decoraciones. Como tal economía, siempre es bueno uno comprar con inteligencia. Miren, aquí tenían una gran variedad de diferentes estilos para esta temporada de San Valentín. Por aquí, primaveral. De este lado aquí a la izquierda tenían una gran variedad y también de Navidad, incluso hasta de Halloween. Hasta de Halloween por ahí en un lado del recorrido tienen también, aquí todavía, aquí tienen de todo todavía para todas las diferentes temporadas y tienen muy buenos precios. Algunas cositas un poquito caras, pero en varios artículos tenían 50% de descuento, 75% de descuento. O sea que usted lo que tiene que hacer es aprovechar los buenos precios y así hacerse de sus cositas para que no gaste demasiado. Por aquí, miren eso, $29. Esa coronita, demasiado dinero. Demasiada cariñosa. Y miren por acá, las decoraciones de temporada de Navidad, miren por ahí, a mitad de precio. Por aquí tenían una gran variedad de diferentes artículos. Así que nada, espero ustedes puedan seguir disfrutando de este video. Por acá, ahí está, esta belleza en este tono azul rey me encantan, pero acá yo estaba con mucha precaución. Miren por ahí, $19, pero se me hace preciosísimo. Ese color me encanta. Pero todavía no tenían tanta variedad de tonos azules por la razón que apenas está iniciando el año. Así que este video fue como el día 2, día 3 de enero. Not to mention special pricing on select products. And if you like getting perks for shopping at your favorite at-home store, we know you love getting even more perks. Just reach your minimum annual spend with us and automatically earn your Insider Perks VIP status. You'll get extra perks plus extra time on those receiptless returns. Sign up for Insider Perks today, say yes to that intro you just filed, and start.
it.